Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Acá estamos con un poco de calor, el día de hoy Sí. está intenso, Gustavo pero decía bueno, nuestro economista de cabecera, porque nos levantamos y decimos, Cristian Ocampo nos tiene que resolver o explicar cuál es la situación Claro. hoy de la economía No argentina. siempre se entiende, ¿viste? Para dónde vamos, dónde estamos parados, entonces ahí. Exactamente. Ayer, bueno, conocíamos la resolución del Banco Central que inició un nuevo ritmo de desplazamiento del dólar oficial. También escuchábamos la entrevista realizada al presidente Javier Milei que dijo que el cepo recién se podría levantar en enero del 2026. ¿Cuál es el contexto que estamos atravesando hoy? bueno, mira, eso leído en sencillo para que entienda nuestro televidente, radio escucha, es que se profundiza en la lucha contra la inflación como objetivo principal del gobierno. Ujú. Al definir que va a devaluar a un ritmo del 1%, que es decir, baja del 2%, que era el crawling PEP, es Sí, decir, la devaluación por goteo mensual, al 1%, baja un 50%. Pero la tasa de interés del Banco Central la baja del 32% al 29%, o sea, un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que está priorizando nuevamente al dólar como ancla para la inflación. Lo mantiene quieto, sí. necesita que el dólar no se mueva, porque cualquier suba o salto abrupto, que después vamos a hablar que es la devaluación que están pidiendo los sectores exportadores, pega directamente contra el modelo, ¿no es cierto? Que el modelo es contener la inflación. Hoy la situación de política del presidente en víspera de las elecciones depende exclusivamente de que la inflación no se dispare. ¿Por qué? Porque fue el motivo por el cual la sociedad hizo un cambio. Y ese cambio tuvo, si se quiere, un resultado positivo y hasta por ahí nomás. Y resultado que hoy se ve fuertemente comprometido porque ya las políticas que usó para poder reducir el ritmo de inflación creo que no tiene margen. Después la vamos a mencionar una por una. Sí. Y respecto de, me decías, el crawling PEP, y la otra pregunta que me mencionaba al inicio era Lo del cepo lo del también. cepo cambiario. Bueno, el cepo cambiario, levantar el cepo cambiario $100 es un suicidio, ¿no es cierto? O sea, y esto lo sabe el presidente. Claro. Eh, Hoy la política antiinflacionaria es dólar que ingresa, dólar que la destinaron a cubrir la demanda importadora, con eso más o menos se mantuvo la expectativa baja, es decir, se logró cortar cualquier tipo de inercia o corrida cambiaria, proveyendo de esos dólares que ingresaban vía exportación, vía incentivo del dólar diferencial, etcétera, pero el Banco Central no pudo acumular reserva, entonces no tiene reserva para ir al levantamiento del cepo. Me imagino levantar el cepo al otro día las empresas multinacionales o extranjeras que están en el país y que no pueden remitir su utilidad al exterior, lo que van a hacer es automáticamente ir a buscar esos dólares para enviarla a sus matrices, ¿no es cierto? Entonces, Claro. cepo sin reserva es imposible. Por eso el presidente, creo que ya con habilidad política, dice, la voy a hacer el 1 de enero, o sea, ya lo tiró para el año que viene. Sí. Y de acá al año que viene falta mucho tiempo. Claro. Allá por octubre puede decir, bueno, cambié el plan y lo tiro para dentro de un año más, ¿no es cierto? O sea, ya se lo sacó Como ese problema de muchas, agenda para como este año. muchas políticas que realizó la promesa en su campaña, como el dólar, recordemos, y todavía no queda como moneda única, ¿no? Exactamente, Sí. o sea, eh, nuevamente vemos que la promesa de campaña como cerrar el Banco Central, todo esto eran eslogan que la sociedad le gustaba escuchar, pero que realmente cuando está sentado en el gobierno no es tan fácil hacerlo. Y Quedaron esto, solamente ahí en anuncios. exacto. Te decía que la política que aplicó el presidente, yo me hice un breve resumen porque para recordarla, Sí. es decir, el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal vino de la mano de un fuerte ajuste del gasto público. No vino por el lado de crecimiento económico y más ingreso para el Estado, vino por Es el lado cierto. del recorte. Ahora, recortó el sistema previsional con la fórmula. ¿Lo puede hacer de vuelta? No, no lo puede hacer. No lo tolera la sociedad. Se lo dejó pasar en la luna de miel electoral. O sea, para este año le va a pedir otra cosa. La reducción de la obra pública más va a ajustar. Ya por el lado de nación prácticamente no ejecuta. Y por el lado de provincia, al disminuir las transferencias a provincia con las cuales esta ejecutaban, que prácticamente la bajó al 100%, tampoco lo puede hacer porque no puede bajar el 100% de algo que no se ejecutó este año, ¿no es cierto? Entonces ahí tampoco hay más espacio. Otro de los puntos es los subsidios energéticos.
Ya la luz está, los servicios públicos están muy caros comparados con servicios con el resto del mundo, con lo cual por ese camino no puede seguir acortando el gasto. Entonces hoy el gobierno se ve en la imperiosa necesidad de generar una política de crecimiento. Claro. Ya la política de ajuste del gasto no va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces, no hay otra opción que no sea por el crecimiento. Por el lado del crecimiento. Crecimiento que se ve complicado porque, a ver, el RIGI con mucha expectativa se lo anunció y no generó el boom de inversiones que esperaban. ¿Por qué? Porque, a ver, esto me trae a colación lo de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y los aranceles. Bueno, todos creían que porque Milei fue invitado al acto de Asunción es amigo de Estados Unidos y que Estados Unidos le va a dar un cheque en blanco, y no es así. Vemos qué hizo con México, con Canadá, que son sus vecinos y socios estratégicos, o con la Unión Europea, donde le subió los aranceles sin ningún tipo de miramiento. Y es más, está dispuesto a subir la tasa de interés, con lo cual eso es un gran problema para todos los emergentes, en este caso nosotros, porque la tasa de interés de Estados Unidos cada vez que se mueve para arriba es una aspiradora mundial de fondos y de capitales hacia la Reserva Federal, ¿no es cierto? O sea, pensemos de que la tasa libre de riesgo y cualquier punto por encima del dólar o cualquier movimiento de tasa de interés sobre ese dólar que emite Estados Unidos es ganancia neta para cualquier fondo de inversión importante. Entonces un fondo de inversión ante esos movimientos va y busca ganancias rápidamente por el tiempo de que Estados Unidos mantiene la tasa alta, y eso puede provocar un gran problema de financiamiento, que es el que hoy tiene el país, ¿no es cierto? Hace poquito vimos el canje de deuda o el primer canje de deuda que no fue exitoso, no pudo colocar el 100% de lo que pretendía el gobierno. Y esto es producto de lo que está pasando en el mundo, es decir, Argentina no es no puede jugar aislado del mundo. Estas cosas que suceden todo el tiempo, estamos interconectados, ¿no es cierto? Yo me imagino qué va a hacer Estados Unidos, qué va a hacer Canadá, México, Brasil. Y como tienen margen, porque no tienen un proceso inflacionario como el nuestro, van a ir a un ajuste monetario, van a hacer una devaluación, y eso le hace perder competitividad de manera significativa al país, ¿no es cierto? Situación que el presidente está negado, y no lo va a hacer, de hacer un salto discreto devaluatorio, porque sabe que se le va a precio, el pass-through famoso, ¿no es cierto?, el pasa-precio de la devaluación, que lo va a llevar a un movimiento inflacionario, y creo que eso, como te decía al principio, es lo que más lo puede afectar desde el punto de vista político, porque es su gran, entre comillas, resultado económico. Sí. De hecho, hace rato que lo viene posponiendo, o al menos sacándolo directamente de agenda, inclusive con planteos no solamente locales, también internacionales, y él no acusa recibo, o sea, lo deja de lado y dice no hay ninguna posibilidad. ¿Cómo seguro están las relaciones también con el Fondo Monetario Internacional? Porque él decía, bueno, si hay desembolso del fondo, podría llegar a hablarse de salir del cepo. Y bueno, a mí lo que me pareció que un poco nos agarró de vacaciones a todos, ¿no es cierto?, la misión del fondo, que se fue sin hacer comentarios. ¿Eso qué quiere decir, traducido al buen español, ¿no es cierto?, que no hubo buenas noticias para transmitir. Es decir, el Fondo Monetario le está pidiendo claramente al país lo que le interesa al Fondo Monetario. ¿Qué le interesa al Fondo Monetario? Le interesa cobrar, ¿no es cierto? Entonces, como tiene un paquete de 45.000 millones de dólares, ¿qué está esperando? Está esperando a que el país acumule reservas, situación que no va a ocurrir con un tipo de cambio, como no le gusta escuchar al presidente y al gobierno que digamos atrasado. Ellos dicen nuestro ancla nominal, pero lo cierto es que el dólar, desde la devaluación, los precios, ya se comió la devaluación, es decir, los precios ya le ganaron al salto devaluatorio, con lo cual todo ese esfuerzo que hicimos los argentinos al sentir el cimbronazo de la devaluación ya se perdió. Entonces, no veo posibilidad de que el presidente se aparte de esa política de mantener el tipo de cambio hasta las elecciones. Después de las elecciones vamos a ver todos los ajustes cambiarios, nominales, todos juntos, pero no va a ocurrir antes, porque imagino un mal resultado en las elecciones de medio término. Imagino un gobierno de patorrengo, digamos, o sea, sin poder de cara al fin de mandato. Totalmente. Por otra parte también, bueno, bajó los impuestos a las retenciones en lo que es el campo, pretende, dice, bajar otros impuestos. ¿Cómo está la situación también de esto? Porque tampoco se moviliza allí
qué se pretende y qué es lo que se pretende mejorar. ¿Qué podría mejorar para Argentina con esto? Mira, yo como te decía, vos podés estar en equilibrio fiscal de dos formas, o subiendo tu recaudación, que eso proviene del mayor crecimiento económico, o bajando el gasto. Es decir, bajar el gasto no lo veo posible, ya no veo más espacio para seguir bajando. Creo que el gasto excesivo o el gasto del plan platita o todas las denominaciones que se le pueda atribuir al gobierno anterior, que era un gobierno que tenía la visión del crecimiento a partir del incentivo a la demanda agregada, este gobierno va por el camino contrario, no lo va a hacer. Entonces esto de las retenciones tuvo un efecto neutro. Al día siguiente de que se produce la baja de retenciones, el dólar MEP, que es el dólar que utilizan el comercio exterior o los grandes volúmenes, bajó nuevamente un 10%, es decir, el dólar que percibían o que iban a percibir estos sectores beneficiarios por la baja retención lo perdieron al día siguiente, o sea, no tuvo el efecto deseado. Recién ahora se está acomodando nuevamente los dólares financieros y se empieza a visibilizar de que va a servir esa baja de retenciones, pero con el agravante de que gran parte ya fue liquidado, ¿no es cierto? Entonces no tiene un efecto importante para la recaudación fiscal. Yo creo que el gobierno va a seguir en el sendero, por lo menos de no gastar, no va a expandir el gasto. No sé si va a generar alguna política contracíclica, no lo veo, no lo veo en el ideario de este gobierno, con lo cual la recuperación puede ser muy lenta y no va a tener un derrame en los sectores más masivos de la sociedad. Los sectores más importantes o más populares, digamos, lo que están esperando es una reactivación del consumo, una reactivación que de la única forma que veo que pueda llegar es por el abaratamiento del crédito, pero con una tasa del 29% todavía eso está, y lo que te decía al principio, una devaluación solamente el 1% está dando margen a la especulación financiera, lo que llamamos el carry trade, ¿no es cierto? Para que lo entienda el que está del otro lado, el carry trade es una operación de que el que tiene dólares, como sabe que el dólar se va a quedar quieto por un tiempo, porque el gobierno dice voy a devaluar al 1%, hace un análisis y tiene una previsibilidad de lo que va a pasar con el dólar. Y la tasa de interés en pesos, como está mucho más alta, ¿no es cierto? Entonces vende esos dólares, hace negocio en pesos, sabe que el gobierno no va a devaluar porque lo dijo y va a devaluar al 1%, en un periodo de 3 a 6 meses vuelve a comprar esos dólares más baratos porque se apreciaron de manera escalonada a una tasa muy baja, entonces hace grandes negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien hay esfuerzo en bajar la tasa de interés, todavía hay mucho incentivo a hacer la bicicleta financiera. Y los grandes capitales que manejan los bancos, que manejan los fondos comunes de inversión, no van a ir al consumo, al crédito al consumo, van a ir a estos negocios. Entonces esto es lo que debe desincentivar, que es lo que se entiende de este modelo. Porque bien podría, ya que hace un esfuerzo de anclar nominalmente las variables, tasa de interés, tipo de cambio hacia abajo, hubiera bajado un poco más la tasa y eso le hubiera dado un impulso a los bancos para que presten, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, a las pymes, a las empresas, que presten ese dinero y ese dinero se movilice. Y no iba a salir de la arca del Estado, sino del propio sector privado. Pero bueno, habrá algunas cuestiones seguramente que ellos estarán mapeando que no les permite hacerlo en este momento. Esta reducción de la devaluación al 1% del crawling peg, ¿llega a afectar de alguna manera al vecino o es una cuestión más macro de lo gobierno? Y afecta en cuanto a que el dólar sigue estando, si se quiere, quieto, que afecta en los grandes números. ¿Por qué? Porque los exportadores, que son los que traen las divisas, que estabilizan el sistema al país, no lo están haciendo, porque no tienen incentivo a liquidar sus exportaciones. Encima que el precio está bajo, justamente lo agarra con un precio internacional bajo a la cosecha gruesa, digamos, con un dólar planchado. Entonces, esto termina desestabilizando la macroeconomía y que eso termina a la postre desestabilizando a la microeconomía, ¿no es cierto?, que no logra, justamente como te decía, reactivarse a partir del crédito, a partir de un sector privado más dinámico. Hoy estamos de vuelta todo expectante de qué pasa con el Fondo Monetario, qué va a pasar con el tipo de cambio. Volvimos como un poco, te diría, a un sector de incertidumbre, si bien no parecido al que terminó el año 2023, pero en un lugar de incertidumbre respecto de vuelta de cuál va a ser el curso económico, que en este momento no es tan favorable para el gobierno.
Muchas gracias, Cristian. Gracias por venir y estar con nosotros.